Como bien el pastor dijo, estamos en la serie de Conociendo al Señor y quiero que busquen en sus Biblias el texto principal que es Primera de Juan 4:8. Búsquenlo en su Biblia y cuando la tengan, la hayan encontrado, se pongan de pie. No trajeron su Biblia, en su celular entonces. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. La maquita ya la encontré. 4:8. Primera de Juan 4:8. Está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora vuelvan a decirlo. El que no ama. Amén. Tomen asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Rey. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto, Señor, a ser hablado, papito amado. Que tú seas usándome, papito amado, para lo que quieras hablar a tu iglesia. Prepara mi boca, Señor, Señor, y prepara el corazón de la iglesia, papito celestial. Señor, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de este pasaje en lo que me quiero enfocar es en lo último que dice que Dios es amor. ¿Ya? De eso se va a tratar este mensaje. Probablemente esta sea una de las frases más conocidas. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chica, sin conocer al Señor, yo escuché esa canción que dice, Dios es amor, la Biblia lo dice. No sé quién la ha escuchado, ¿la han escuchado? ¿No? ¿No? ¿Tampoco se la han cantado a sus hijos? Que dice, tan alto que no puedo estar allá. Ya. Ya. Cuando yo era chica, sin conocer a Dios, yo sí había escuchado esta canción y por ende yo me quedé, dije, Dios es amor. Es una frase muy conocida, pero también por ser conocida ha sido una de las expresiones más mal interpretadas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad en cual el amor tiene otro significado. Es aprobar todo, es permitir todo, es que el amor no reprende, el amor no corrige y, y al fin y al cabo, como Dios me ama, yo puedo hacer todo lo que quiera. He escuchado muchos debates muchas veces en las redes sociales de cuando hay marchas de LGTB que dicen, no, es que Dios es amor y Dios me ama tal cual yo soy. Y es verdad, Dios nos ama porque somos su creación, pero bien sabemos que Él no aprueba ni ama el pecado. Ahora, ¿qué significa que Dios sea amor? Y para que nosotros podamos entender en magnitud qué es lo que es que Dios sea amor, es que quiero llevarlos a dos versículos en donde Juan nos declara y nos ayuda a entender mucho mejor qué es lo que significa que Dios sea amor. Una de ellas se encuentra en Juan 4:24, donde ahí nos dice que Dios es espíritu, y la otra se encuentra en Primera de Juan 1:5, donde dice que Dios es luz. Después la vamos a ir desglosando un poquito, pero esos son los pasajes que argumentan por qué Dios es amor. Y, y vamos a poder entender mucho más esto. Vamos primeramente por qué Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y cuando el pastor estaba aquí,
y él estaba ministrándonos, él estaba hablando de la adoración. Y yo le decía, wow, Señor, que eres increíble. Tu espíritu lo encaja todo. Más adelante también encaja con lo que José empezó el mensaje. Y, y vamos a entrar un poquito en contexto cuando aquí dice que Dios es espíritu y los que le adoran lo deben hacer en espíritu y en verdad. La palabra dice que en este momento Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y que la mujer samaritana estaba discutiendo con Jesús cuál era el lugar correcto donde ellos tenían que adorar. Ella le decía si era más importante ir a adorar a Jerusalén o si tenían que adorar en el monte eh, Gerizim. Y aquí, ¿qué hace Jesús? Y es maravilloso que Él cambia completamente la conversación y Él les dice que no es importante el lugar, que nunca se ha tratado del lugar. ¿Qué le dice? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahí le está diciendo que no se trata donde nuestros pies pongan, ¿cierto? Donde pisemos, sino que lo importante es adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y aquí cuando Dios habla de que Dios es espíritu, no se está tratando solamente de que es un espíritu como todas las cosas espirituales, como los demonios, como los ángeles, no. Aquí está revelando su naturaleza, Él es espíritu. Y a donde Él es espíritu, no tiene forma corporal como nosotros. Él lo que Él es eterno, Él es infinito, Él es inmaterial. ¿Y por qué al ser el inmaterial, a Él ser espíritu, Él no está limitado ni a tiempo ni a espacio? Él está en todo lugar y por eso nosotros bien, cuando hablamos de Dios, yo por lo menos cuando recién entré a los caminos del Señor, siempre escuchaba que decían que Dios era omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando de que Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Y por eso la verdadera adoración, hermanos, no depende del lugar donde nosotros nos encontremos. No depende de donde nosotros, como les decía adelante, nuestros pies pisen, sino que lo que depende es de Él, de saber quién es Él. Se trata de nuestro estado del corazón, porque nosotros hoy pudimos haber estado aquí en la iglesia, pudimos haber estado cantando, pueden estar ustedes ahora mismo escuchando el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, pero lo más probable es que estén preocupados por el dinero, estén preocupados por los problemas que haya pasado en la casa. Aquellos pueden estar pensando en la persona que se quedó en casa, pueden estar pensando en el trabajo, en la tarea que no hicieron y que mañana tienen que entregar. Pueden estar pensando en cualquier cosa que esté afuera, pero su corazón no está aquí. Por eso la verdadera adoración no depende del lugar, sino que depende del estado de nuestro corazón. Ahora, yo los voy a llevar a otra pregunta. Eh, ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios realmente? Porque uno se puede preguntar, ya, pero si Nicole estoy aquí, estoy adorando al Señor, estoy levantando mis manos y sigo la letra, y sí, está bien. Pero la verdadera adoración es cuando Dios se nos revela a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos a Dios por lo que imaginamos o por lo que nosotros sentimos. Nosotros conocemos a Dios porque Él se nos dio a conocer a nosotros. Él se nos dio a conocer a nosotros por medio de su palabra y por sobre todo por medio de Cristo. Y aquí a cada uno de los que estamos aquí, Dios se les dio a conocer de diferentes maneras. A mí no se me dio a conocer de la misma manera que a la tía María. ¿Por qué? Porque Dios lo más probable es que a algunos se les dio a conocer como Jireh, como el Dios que provee. A otros se les pudo dar a conocer como Shalom, como el Dios de mi paz. A otros se les pudo haber dado a conocer como el Dios Rafa, el Dios cierto que sana, que restaura. A otros se les pudo haber dado a conocer como Elohim, como el creador, ¿cierto? Al que le gusta ver su creación y como dice el pastor, que es su pasaje favorito, en los cielos cuentan tu gloria.
porque así se les dio a conocer Cristo a la vida de cada uno. No a todos se les dio a conocer de la misma manera. Entonces, la verdadera adoración es una respuesta de la revelación de Cristo en nuestras vidas, porque no vamos a adorar a alguien que no conocemos. Mientras nosotros, hermanos, más conozcamos a Dios, más va a ser el deseo de adorarlo. La verdadera adoración es buscar a aquel que conocemos. Y aquí quiero darles un ejemplo. El otro día el pastor hablaba de que teníamos que ver la película de Martín Lutero. Yo la verdad no la había visto. Y el otro día estaba trabajando y dije, ya voy a poner la película y la voy a escuchar. En un momento dije, no, esta no está para escucharla, tengo que verla. Y mientras yo estaba escuchando esta película, llega un momento que Martín Lutero tuvo que hablar, creo que por primera vez en la iglesia, y lo había hecho mal. Y él en un momento se va como a un rincón. Yo no conozco cómo funciona el tema de los católicos, pero él se fue a un rincón y él decía, déjame, suéltame. Y estaba así como en el suelo, déjame, suéltame. Y llega este sacerdote, creo, y él le dice, ¿estás peleando con el diablo? Le dijo, oye, si él te lleva más de 5.000 años de ventaja, tú no tienes que pelear con el diablo. Tú lo que tienes que hacer es conocer a Cristo. Y yo, wow. ¿Y qué hizo? Este sacerdote le toma su mano y le dice, oremos. Señor, quiero conocerte. Jesús, quiero conocerte. Y estuvieron todo el rato, porque me imagino que esa es la forma que hacen los católicos de estar repitiendo todo el rato lo mismo. Si a Jesús quiero conocerte, Jesús quiero conocerte, Jesús quiero conocerte. Y cuando preparaba este mensaje venía a memoria esa escena. ¿Y será que nosotros tenemos que pedirle al Señor que queremos conocerle? Porque muchas veces venimos a la iglesia, adoramos al Señor, pero ¿realmente le hemos pedido querer conocerlo? Porque claramente podemos vivir tormentas, situaciones adversas, y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdanos con esta situación, y Señor aquí, Señor allá. Pero nuestra adoración y nuestra oración realmente es, Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte en medio de esta situación. Señor, quiero conocerte en medio de esta adversidad. ¿Se lo hemos pedido? Si no lo han hecho, yo los invito a que su oración hoy día sea, Señor, quiero conocerte a ti, porque la única forma de adorarlo en espíritu y en verdad es conociéndolo. No existe otra forma, hermanos míos. Y bien, como Dios es espíritu, uno de los otros atributos, o como es espíritu, hace unos jueves atrás compartí de el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Entonces, como Dios es espíritu, Dios no cambia. Y como Él no cambia, su amor no cambia, sus promesas no cambian, su carácter no cambia. Él no cambia. En Santiago 1:17 dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Este pasaje de que Dios no cambia, que en Él no hay variación, debería ser en nosotros, hermanos, esto debería provocar un descanso, porque yo les decía, nosotros cambiamos constantemente. Hoy día estamos felices, en un rato más vamos a estar tristes, dependiendo de cómo sea el partido del día de hoy, ¿cierto? Hoy día prometemos una cosa, mañana hacemos otra totalmente diferente. Entonces, nuestro amor cambia. Nosotros estamos cambiando constantemente, pero hermanos, Dios no cambia, y que eso les quede grabado en su mente. Y quizás hoy, hermanos, llegaste atribulado, hoy día llegaste lo más probable pensando, Señor, soy el más miserable, te fallé, y durante toda la semana estuviste sintiéndote mal porque le tomaste alguna mala decisión o porque hiciste algo que no correspondía. Pero hermanos, sí es verdad, el Señor se entristece. Su palabra dice que no entristezcáis al Espíritu.
Cuando nosotros actuamos mal, claramente nosotros entristecemos el corazón de Dios, pero nosotros tenemos que confesarlos porque somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Dios no va a dejar de amarnos aun cuando nosotros fallemos. Si fallaste en la semana, sí, el corazón de Dios se entristeció, pero no por eso Él dejó de amarte. Él por eso no dejó de amarte. Y aquí la mayoría de los que están acá son padres o madres. Yo les pregunto, si sus hijos se equivocan, ¿ustedes lo dejan de amar? No, ¿cierto? No. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros los disciplinamos, nosotros lo corregimos. Nosotros muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles por amor a ellos. Eso es lo que nosotros, pero en ningún momento nosotros los dejamos de amar. Nos pueden fallar o se puede equivocar cualquier persona allá afuera, hasta nuestra propia pareja, y nosotros lo más probable es que los dejemos de amar, pero a nuestros hijos jamás. Nuestros hijos jamás los dejamos de amar. Entonces, si nosotros, dice la palabra, siendo malos, imperfectos, cuando nuestros hijos nos piden pan, no le damos piedra, ¿cuánto más Dios que es perfecto? Si nosotros, siendo padres malos, no les damos o nos dejamos de amar a nuestros hijos, Dios no los va a dejar de amar porque Dios es perfecto y Él nos ama. Y esto me hacía recordar la historia de Jonás. Hoy que me encantó de mí esta historia cuando la pastora nos explicaba. ¿Y qué pasó con la historia de Jonás? Aquí vemos claramente el carácter de Dios, porque, como bien sabemos, Dios mandó a Jonás con un juicio sobre Nínive, porque Nínive era perverso, era malo, abusaba del pobre, del necesitado. ¿Y qué dijo el Dios? Dios dijo, ya basta, hay un juicio, se los voy a destruir. Ustedes no cambiaron, no voy a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no fue a dar ese juicio. ¿Por qué? Porque cuando él entregó el juicio, ¿qué nos enseña las escrituras? Que el corazón de todos, hasta del rey, que era lo que más se nos hacía hincapié, cambió su vestidura y ellos se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. Y aquí está la parte que a mí me encanta, porque Jonás se enoja. Jonás se enoja porque él quería que lo destruyera. ¿No les pasa que de repente se enoja con una persona? Pero Señor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué le estáis haciendo cariñito? Así estaba Jonás. Pero Señor, ¿pero por qué haciendo un berrinche? Igual que un cabro chico, ¿por qué lo perdonaste si tú, mira, tú dijiste que lo ibas a destruir? ¿Pero por qué? Yo sabía, Señor, yo sabía. Yo me imagino haciendo un berrinche ahí el Señor. Yo sabía que tú, Señor, eres grande en amor, en misericordia, Señor, eres lento para la ira. Y que si este pueblo se arrepentía, tú lo ibas a perdonar. Ese es el amor del Señor. Él no se deleita en destruirlo, sino que Él se deleita en que su pueblo se arrepienta. Aunque falle, aunque se equivoque, es él, lo que le importa es que se arrepienta. Después estábamos estudiando la semana pasada el libro de Amos y ahí veíamos que Nínive, volvió a lo mismo. Pero ahora eso dependía de Dios, dependía del hombre, de nuestra decisión. Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere dar lo mejor, pero depende de nosotros la decisión que tomemos. Amén, amén. Ahora, como bien les decía, ese es el amor de papá. Ese es el amor, un amor que es firme, que no tambalea, un amor que es inmutable. Inmutable es que no cambia, que no tiene variación. Un amor que permanece porque no depende de nuestras emociones. Nuestro amor depende muchas veces de nuestras emociones. Como nos sentimos es si yo te voy a amar. Pero bien la palabra nos enseña que el amor es una decisión. Y Dios decidió amarnos, aún sabiendo cómo nosotros íbamos a ser. Ahora,
les hablaba de que Dios era espíritu, pero necesitamos una segunda declaración que es igual de importante, que Dios es luz. ¿Y qué dice? Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando Juan escribe estas palabras, si uno va a ver el contexto de este libro, de este capítulo, ahí el contexto decía que se lo escribía a la iglesia que ya se había alejado, que estaba siguiendo a falsos maestros. ¿Y por qué Juan hace esta aclaración? Porque estas personas afirmaban, hermanos, que ellos conocían a Dios, pero que al fin y al cabo ellos seguían viviendo en el pecado. Eso es, por eso le estaba hablando Juan de esto, de que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla, porque eran personas que afirmaban ser cristianos, pero seguían con su vida pecaminosa. Decían tener una comunión con Dios, pero mientras seguían demostrando totalmente lo contrario. Y eso no es lo que hoy día pasa. ¿Cuántos decimos ser cristianos, pero llevamos una doble vida? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo creo en Dios, yo tengo fe, y cantamos esa canción, tengo fe para creer de Montesanto, ¿cierto? Y decimos, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo soy bueno, Él sabe, Él conoce la intención de mi corazón. Pero sin embargo, nosotros realmente vivimos completamente contrario a lo que en su palabra nos dice. Nosotros queremos vivir como nosotros queremos. Y no vivir de acuerdo a lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Y aquí cuando Juan dice de que Dios es luz, ¿qué representa la luz? La luz representa santidad. La luz representa bondad. Es puro, es verdadero, es perfecto. En Dios, hermanos, no existe absolutamente ninguna oscuridad. Él es luz. No hay engaño, no hay maldad, no hay injusticia, no hay pecado. La luz tiene una característica muy interesante y es que cuando vamos al baño y la luz, cierto, está todo oscuro. Si vamos con luz, cierto, va a alumbrar y vamos a ver realmente si está todo limpio o no. Porque si está oscuro en una de esas no nos vamos a dar cuenta que hay suciedad. Pero cuando la luz entra al baño, vamos a ver que hay polvo, vamos a ver que puede estar en algún lado sucio, que esté mojado. Y eso es lo mismo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios entra a nuestra vida, como Él es luz, Él nos va a mostrar lo que está sucio en nosotros. Y no para condenarnos, no, porque Él no vino al mundo a condenarnos, sino que la palabra dice que Él vino a salvarnos. Pero Él, ¿qué viene a hacer? Él viene a mostrarnos ese pecado que hay en nosotros. Su santidad lo pone en evidencia porque Él es santo, porque Él quiere transformar nuestras vidas, porque Él no nos quiere igual a como nosotros llegamos, y es algo que siempre se nos está diciendo, pero es para que, iglesia, entendamos de una vez por todas que Dios no nos quiere igual, que Dios no nos quiere de igual de como 4 años que llegamos aquí a Vástago. Dios quiere que en nosotros haya un cambio. Y eso no significa que nosotros nos vamos a dejar de fallar o de pecar. No, porque estamos en una carrera constante. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas. Y nosotros le vamos a decir muchas veces al Señor, Señor, muéstrame más de ti, Señor, heme aquí, aquí estoy para ti. Pero en el momento de los estudios estamos preparados para decirle al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. El salmista, ¿qué dice? Oh Señor, examina mi corazón. Para mí eso es una petición de verdad, de valentía. Porque si le pedimos al Señor que examine nuestro corazón, van a salir muchas cosas a la luz. Cosas que hasta ni siquiera nosotros recordamos, que pasaron desde que éramos niños,
y que eso fueron generando raíces de amargura en nuestro corazón. Cuando nosotros le digamos, Señor, muéstrame lo que hay en nuestro corazón, hermanos, nos va a doler muchas veces. ¿Y qué pasa en nosotros los seres humanos? Es algo que está inherente en nosotros, que si sentimos dolor, ay, no, mejor no quiero. Señor, hasta ahí nomás entra. No quiero que entres más allá porque me duele, porque me incomoda, porque no me gusta. Entonces, claro, nosotros le decimos al Señor, Señor, muéstrame más de ti. Pero también tenemos que decirle, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón que me hace alejarme de ti y no conocerte realmente como tú eres. Amén. Amén. Para conocer a Dios, siempre tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, hermanos, perdónenme que se los diga, entremos a cuestionar si estamos haciendo las cosas bien. Por eso les vuelvo a decir, no significa que no vamos a fallar, que no vamos a pecar. No, pero tiene que haber cambios en nuestra vida. No podemos estar igual que el año pasado. Y el otro día yo hablaba con algunas personas que me conocen hace tiempo y una de las cosas que me quedó como mucho dando vuelta era, Nicole está enfrentando a lo mejor con las mismas batallas que años, pero hoy día tienes las herramientas que antes no tenías. ¿Y es por qué? Porque he decidido conocer a Cristo. Eso hace la diferencia. Y enfrento la situación totalmente diferente a como la pude haber enfrentado hace unos años atrás, que lloraba, que no sé cómo habrá sido la situación, como ya no me acuerdo. Pero hoy la enfrento de otra manera, porque Dios me ha dado la herramienta por medio de la búsqueda, de que lo he entendido quién es Él. Y que sea lo que suceda, Él es Dios. Y Él tiene la última palabra. Si lo hace o no lo hace, eso depende de Él. Él no va a dejar de ser de Dios por no hacer las cosas como yo quiero. Porque eso pasa. Muchas veces nosotros queremos que Dios funcione a nuestra manera, pero se nos olvida que Él es soberano, que Él es Dios, que tiene la última palabra. Amén. Amén. Ahora, como bien yo les decía, aquí Juan estaba hablando de esas personas que tenían, que decían tener una comunión con Dios, pero que seguían viviendo en una tiniebla. De aquí quiero hacer una aclaración, era como que ayer estaba practicando nuevamente el sermón, leyéndolo, y decía, ya, pero ¿qué significa andar en tinieblas? Porque aquí dice claramente que Dios es luz y que Él no anda en tinieblas. Si hay nosotros como cristianos, ¿qué significa andar en tinieblas? Y muchos creo que podemos decir, ay no. Y aquí, hermanos, ojo, cuidado con lo que voy a decir porque no estoy avalando esto, pero muchas veces creemos que lo superficial es andar en tinieblas. No sé. Dije alguna mala palabra, oye, él es del diablo, está en la oscuridad y lo juzgamos. Se tomó una copita de vino, no, y es que él es pecador y le tiramos todo el infierno encima. Pero saben, hermanos, no es solamente eso. Andar en tiniebla es cuando nosotros guardamos rencor. Es cuando nosotros nos negamos a perdonar. Es cuando nosotros llevamos una doble vida. En la iglesia nos mostramos los más espirituales, pero en casa somos totalmente otras personas. Eso es andar en tinieblas. El aparentar ser cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Andar en tinieblas, y les voy a dar algunos ejemplos. Andar en tiniebla es que no sentimos tristeza cuando andamos en pecado. Que rechazamos la corrección cuando Dios dice que nos corrige. Eso es andar en tiniebla, rechazar la corrección creyendo que siempre tenemos la razón, porque no somos así. No creemos que siempre tenemos la razón en todo. A mí, hermanos, la verdad, yo creo que a nadie le es agradable que lo corrijan. Dígame a alguien que le guste ser corregido. No. A mí sí me gusta, pero me incomoda. A mí me incomoda. A mí me gusta que me digan las cosas y yo por dentro. Pero ¿saben qué? He aprendido que
la persona que me está corrigiendo también uno tiene que entender que Dios lo utiliza y que muchas personas van a ver cosas que yo no veo, porque nosotros nos enciegamos, porque nosotros nos ponemos una venda, porque nosotros justificamos nuestro actuar. Pero por eso es tan importante la corrección, porque eso es andar en tiniebla. No es solamente las acciones, las obras, sino que son igual cosas internas, que nosotros la pasamos desapercibido. Es que esto no es andar en tinieblas. Tranquilo, lo voy a dejar ahí escondido nomás. No, eso es andar en tinieblas, amado mío. Ahora, esto puede ser una afirmación fuerte, pero es necesaria. La verdadera fe siempre produce una vida que comienza a parecerse a Cristo. ¿Qué significa esto? Que, como les decía, nosotros vamos a luchar cada día con nuestros pecados, pero la diferencia de un verdadero creyente es que ya no nos vamos a sentir cómodos en medio del pecado. Hermanos, si te sientes cómodo, empieza a preocuparte. Ahí empieza a preocuparte. Si te incomoda, gloria a Dios, Señor, tú estás transformando mi vida y me estás mostrando que eso no es la forma en que debo actuar. Pero si eso no te incomoda y tú sabes que la palabra dice que eso no lo debes hacer, empieza a preocuparte, porque ahí estás viviendo en tiniebla, no estás obedeciendo a Dios, a su palabra. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí lo está separando a los dos. Se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es sencillo. No lo mandó a decir con nadie. O eres de Dios o eres del diablo. No hay intermedio. Por eso Apocalipsis dice también, o eres frío o eres caliente. Porque si no, en tu propia boca te vomitaré. Aquí Dios nos está diciendo que aquel que no practica justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí nos está enseñando claramente Juan de que nosotros no somos salvos por las obras. Por eso delante les decía, muchas veces creemos que por cómo actuamos es que nosotros andamos en tiniebla, y les decía que no significa que sí sean importantes, que lo voy a decir más adelante. Está diciendo al fin y al cabo que nuestras obras son evidencia de quién es aquel que gobierna nuestro corazón. Es así de sencillo. Como tú actúas, es realmente como es, te vas a dar cuenta quién es el que está gobernando tu corazón. O es Dios o es el diablo. La santidad no es el camino para ganar el amor de Dios. Bien, nosotros sabemos que la santidad no es ser perfectos, sino que es apartarnos, es estar cerca de Dios. Y en esa santidad nosotros ¿cierto? No es que es para ganar, ay, señores, que yo soy más perfecto y tú ahora me amas más. No, porque ya les dije al comienzo, Dios nos ama. Aunque fallemos, aunque pequemos, Él nos ama porque Él es amor. Entonces, la santidad debe ser el fruto que alcanza ese amor que Dios nos da. Muchas personas imaginamos que como Dios es un Dios amoroso, nunca nos corrige. Pero la verdad, hermano, es que la Biblia nos dice otra cosa. Dios no contradice su santidad. Él nunca llamará bueno a lo que es pecado. Él jamás aprobará aquello que destruye la vida de sus hijos. Si hay algo que está destruyendo la vida del hijo, no sé, estaba hablando de lo LGTB. Dios no va a aprobar lo que ellos hacen. Está en contra de su palabra. Su palabra dice que hizo varón y hembra, ¿cierto? ¿Cierto? Él los hizo uno. Entonces, Dios no va a aprobar aquello que destruye a sus hijos. ¿Y qué hacen? No, es que Dios es amor. Hermanos, tenía un video para mostrarles, pero había una entrevista de esta mujer que ella decía, yo soy lesbiana y Dios me ama, porque Dios es amor. Y ese amor es una energía, y si tú no lo entiendes, tú estás mal. Pero Dios es amor y Dios me ama tal cual yo soy. Y tenía fundamentos, y eso es lo increíble que me llamaba la atención, que la gente malinterpreta
y tiene fundamentos engañándose. ¿Para qué? Para seguir el estilo de vida que ellos quieren llevar. Cuando nosotros sabemos que nosotros tenemos que someternos a Dios. Ahora yo les hago esta pregunta. Hay un padre amoroso. Nosotros como papá, ya somos buenos padres. Si nosotros vemos que nuestros hijos están yendo al precipicio, nosotros no les vamos a advertir. No, no pasa nada que te caigas porque te portaste mal. No, nosotros no lo vamos a hacer porque el amor verdadero corrige, porque el amor verdadero va a proteger, porque el amor verdadero va a disciplinar. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Imagínense, azota. Imagínense, el otro día estaba viendo una película donde le estaban dando 108 latigazos. Imagínense, dice ahí que azota a su hijo. ¿Pero por qué? Porque lo está corrigiendo. No significa que vamos a llegar y vamos a andar pegándole azotes a nuestros hijos, no. Pero el Señor disciplina. Ahora, ¿Dios no lo ha disciplinado a usted? Hermano, si lo ha disciplinado, gloria a Dios. Siéntase privilegiado, porque si lo ha disciplinado es porque es su hijo, porque lo ama. No, la disciplina no es rechazo de que Dios no los ame, al contrario, la disciplina demuestra que le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, Él nos corrige porque no nos quiere igual, porque no quiere que todo el rato estemos llorando por lo mismo siempre, porque Él no quiere que estemos luchando con los mismos vicios que hemos luchado siempre. Él nos va a corregir para salir del estado en el cual nos encontramos. Eso hace Dios porque nos ama. Muchas veces nosotros claramente queremos que Dios nos consuele. Ya, hija, tranquila. Sí, Él es el consolador, dice la palabra. Pero también es un Dios que va a transformar nuestras vidas. Es un Dios que no nos va a querer iguales y nos va a gustar recibir la paz, sus promesas, sus provisiones, sus bendiciones. Amén, ¿cierto? Pero nos cuesta tanto que Él nos confronte cuando estamos haciendo las cosas mal. Nos cuesta tanto aceptar que nos está llamando al arrepentimiento. Nos cuesta, hermanos. Sin embargo, el verdadero amor siempre nos va a llevar a un bien común. El amor, hermanos, nunca va a querer lo malo. Él siempre va a querer un bien común para nosotros. Y en Romanos 8:29 dice, ¿cuál es este bien primeramente? El ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el bien mayor. El ser igual a Cristo. Cuando habla de que Dios es amor, no está diciendo que ese sea el único atributo de Dios, porque no lo es. No está por encima de su santidad ni de su justicia, porque Dios nunca, hermanos, va a actuar de forma dividida. Dios ama santamente, Él juzga justamente y Él obra conforme a su carácter perfecto. Por eso Dios no es un Dios que ama permisivamente. La permisividad, hermano, no demuestra que alguien te ame. Dios nos ama y ese amor no significa que va a permitir que nosotros hagamos las cosas como nosotros queramos. Él no va a ignorar el pecado. Él no va a hacer vista gorda a lo que nosotros podamos estar haciendo mal. Él no va a cambiar su estandarte a lo que Él quiere para el hombre. ¿Saben lo que me llamaba la atención? Es que nosotros queremos que Dios se acomode a nosotros. Señor, tú eres amor y como eres amor, yo quiero accionar así en la vida. Es que, Señor, yo quiero que esto suceda así. Y nosotros, hermanos, nos damos el lujo de darle órdenes a Dios de cómo Él tiene que actuar. Pero, oigan, no es así. Dios ya estableció lo que Él quiere para nuestras vidas y nosotros tenemos que acogernos a eso. No Él a nosotros. Y aquí va a surgir otra pregunta. ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo amar a unos pecadores como nosotros sin dejar de ser justo? ¿Cómo un Dios santo
santo puede amar a nosotros sucios, indignos, mugrientos, miserables, sin dejar de ser justos? ¿Saben cuál es la respuesta? La cruz. Esa es la respuesta. Porque en la cruz, hermanos, no vemos a Dios teniendo que tomar, ay, es que los amo o los enjuicio. No. ¿Qué hizo Él? Vemos que Él hizo las dos cosas a la vez. ¿Qué dice? Él no dejó de ser justo para perdonarnos. Él no dejó de amarnos sin castigar el pecado. ¿Qué hizo? Él derramó todo, toda su ira, todo su juicio sobre Jesús. ¿Y qué? Cuando nosotros éramos aquellos que merecían ese juicio y esa ira. Que cuando lo hizo sobre Jesús, Él ahí no dejó de ser justo. Qué amor tan extraordinario, ¿no? Qué amor tan maravilloso. Cristo recibió la condenación que nosotros teníamos que llevar. Y eso, hermanos, si hablamos de la gracia hace unas semanas atrás y no les quedó claro, eso es la gracia. Cristo recibió lo que nosotros debíamos haber recibido. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nótense esto, que Dios no dijo cuando ustedes mejoren su vida o cuando ustedes cambien, ahí yo voy a amarlos. No, aquí está diciendo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando cambiaste, hermano. Él sabía que ibas a fallar. Él sabía que te ibas a equivocar. Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero aún así, sabiendo que ibas a fallar, Él aún así decidió morir por ti. Decidió que la ira de Dios cayera sobre Él. La palabra nos dice que Él estuvo ahí, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Sí, capaz lo más probable es que estaba ahí, Señor, es que no quiero, pero aún así fue a la cruz. Por ti y por mí, Él fue a la cruz. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos definir este amor? Y quiero que ahí sentados, Coque, si me puede ayudar, quiero que escuchen esta canción. Yo sé que no la conocen, pero que la escuchen y que le presten atención a la letra. Ahí el Coque nos va a ayudar.
ustedes se dan cuenta, desde el comienzo de esta canción estaban hablando de Cristo. Desde el comienzo, de todo lo que Él hizo desde el principio hasta el fin. Podemos decir que el amor de Dios, hermanos, es el ejercicio de bondad más grande hacia pecadores indignos por medio del cual Cristo se hizo maldito por amor a nosotros para reconciliarnos con Dios y llevarnos a disfrutar de Él para siempre. Ahora, ese amor, y quiero invitarlos a que se puedan poner de pie. Que nos decía que Dios es amor. En ese amor, hermanos, nace su bondad. Dios no ama porque nosotros seamos dignos, que merezcamos amarnos. Él nos ama simplemente porque es su naturaleza. Todo comienza en Él y no en nosotros. Porque si hubiera que encontrar algo bueno en nosotros para que Él nos amara, oiga, no hay esperanza. No hay nada bueno en nosotros. En ese amor, hermanos, ese amor está dirigido para pecadores como tú y como yo. La Biblia, ¿qué nos dice? Que éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero aún así Él nos amó de pura gracia, porque nosotros no lo buscábamos, porque nosotros no lo amábamos, pero Él tomó la iniciativa, Él decidió salvarnos por pura gracia, hermanos, por pura gracia. Dios sabía perfectamente quién éramos. Él sabía cuántas veces nosotros le íbamos a fallar, Él sabía nuestros pecados y aún así, Él por su misericordia y su amor, Él decidió amarnos. En ese amor, hermanos, ese amor es personal. Es personal. Dios no ama de una forma, de una multitud anónima. Él conoce a los suyos. Él los llama por su nombre. Efesios 1 nos dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Piense en un momento en esto. El Dios que creó el cielo y la tierra, Él conoce su nombre. Él conoce sus luchas. Maquita, Él conoce tus luchas. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tus debilidades, María José. Y aún así, Él no deja de llamarte hija. Hija, te amo. Aquí estoy para ti. Nunca dejarás de ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el amor de Dios, nosotros vamos a encontrar un bien eterno. Porque en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, se nos ha enseñado aquí que ya nosotros estamos viviendo la eternidad aquí. No es momentáneo, no es pasajero, es un bien eterno que Dios quiere que tú y yo lo vivamos hoy, ahora, no mañana. El mayor bien que Dios hizo por nosotros es no concedernos nuestros deseos, hermanos, porque eso es pasajero, sino que el deseo más grande, como bien les había dicho, es que nos parezcamos a Cristo. Es que nos parezcamos a Él, el que amemos como Él ama, el que perdonemos como Él perdona, en que la gente cuando nos vea que somos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Cristo en la tierra. Aquí la canción decía, el cielo y la tierra, ¿cierto? El cielo aquí está, en la tierra. Nosotros somos Cristo aquí en la tierra y tenemos que reflejarlo a la gente que está afuera, que necesita lo que nosotros en algún momento necesitamos del Señor. Y ese es el bien mayor, que nosotros seamos conformados a su imagen y su semejanza. El mayor demostración de amor, hermanos, es eso. La mayor demostración de amor es Cristo. Y cada vez, hermanos, que usted dude
de cuánto lo ama a Dios, mire la cruz. Mire la cruz. Ahí está el mayor demostración de amor. Él murió por ti y por mí. Ese amor, ¿sabes lo que hace? Ese amor introduce una relación eterna. Dios no solamente nos perdona, Dios no solamente nos ha adoptado como sus hijos. Él quiere conocernos, Él quiere que nosotros disfrutemos de su presencia, vivir para su gloria y que un día estemos con Él. Ahí, ese es el destino glorioso de todos los que han puesto su fe en Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo responderemos a ese amor? Dani, ¿cómo vas a responder a ese amor? José, ¿cómo vas a responder a ese amor? Gene, ¿cómo vas a responder a ese amor? ¿Quedándonos ahí de forma pasiva? ¿Cómodos? ¿O nos vamos a mover? ¿Seguiremos viviendo para nosotros mismos? ¿O viviremos para aquel que dio su vida y cada gota de sangre por nosotros? Si Dios nos ha amado de esa manera, hermanos, respondamos en santidad, respondamos en obediencia y respondamos en amor. Que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestro carácter refleje a Cristo y que nunca olvidemos esta verdad. Y que esto les quede grabado si es que no le quedó nada del mensaje. El amor no define a Dios. Dios define lo que verdaderamente es el amor. Y quiero que puedan adorar al Señor con esta